El robo con violencia e intimidación aumentó en 18 comunas de Santiago, como Loganettea, Vitacura y La Cisterna. Son solo algunas de las conclusiones de un análisis basado en estadísticas policiales y realizado por la Fundación Paz Ciudadana. Vamos a conversar sobre la evolución de los ilícitos en Chile. Nos acompaña la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Merz. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Las radiografías son siempre útiles para luego tener diagnóstico. ¿Cuál es esta radiografía? Bueno, la radiografía es que nosotros lo que hacemos es usar los datos que publica la Subsecretaría de Prevención del Delito cada trimestre, y lo que hicimos fue utilizar los últimos 5 años de variación para poder entender si la variación de los últimos 3 trimestres era o no significativa en el tiempo. Y ahí uno puede hacer entonces un ranking de distintas comunas a lo largo del país, dentro de Santiago, y la gran conclusión es que los promedios nacionales esconden varianzas dentro de distintas comunas que son tremendamente importantes. Catalina, solo para poder despejar todas las dudas y luego vamos a ir, por supuesto, a las conclusiones, que finalmente son lo que mayor datos aportan. Tú decías que utilizan los datos de la Subsecretaría de la Prevención del Delito. Los datos que recoge la Subsecretaría son datos que ellos llegan desde las fiscalías, desde la policía. ¿De dónde son los datos que ellos recogen? Son de las dos policías, porque Carabineros de Chile, por una parte, tiene su fuente de información, que son las denuncias que llegan a Carabineros de Chile, más las detenciones en flagrancia, y además también la Policía de Investigaciones recibe denuncias, y lo que hace la Subsecretaría ya desde el año 97 en adelante, la unidad que la antecedió, es agrupar, porque no siempre coinciden las categorías, etcétera, es agrupar esa información y tener una película más completa de todo lo que ingresa a las policías. A las policías, no hay datos de la Fiscalía. No, estos son datos de denuncias y aprehensiones en flagrancia por parte de Carabineros, y por lo tanto es todo el flujo de causas, de casos que las policías conocen están ocurriendo en el territorio. Y eso a su vez es un subconjunto de la victimización más amplia, porque es cierto que todas las víctimas no siempre denuncian lo que está ocurriendo. Es decir, es una fotografía de lo que llega oficialmente a ambas fuerzas policiales. Bueno, y con esos antecedentes, con esos datos, ustedes hacen el cruce y finalmente llegan a las conclusiones. ¿Cuáles son las más destacadas de ellas? Bueno, de esto además hay un acuerdo hace varios años en el país de cuáles son los delitos de mayor connotación social, es decir, se analizan la suma de los delitos de mayor connotación social y después el comportamiento de cada uno, y nuevamente la principal conclusión es que si bien en el nivel nacional puede haber una cierta estabilización o delitos que bajan, lo relevante es que cuando uno baja al nivel comunal, primero las regiones varían enormemente según comportamiento. Hay 2 regiones en el norte que concentran el aumento en el homicidio, por ejemplo, y después también cuando uno desglosa a nivel comunal, hay comportamientos muy disímiles, y ahí lo relevante es que las respuestas también tienen que ser altamente focalizadas en esos problemas delictivos específicos en cada comuna, y que incluso hay variaciones dentro de ciertas categorías de delitos también. ¿Cuáles son los delitos que aumentan y qué tipo de delitos son los que aumentan? A ver, ahí bueno, depende a qué nivel estamos hablando. En el nivel nacional, efectivamente, la suma de los delitos de mayor connotación social tiene una leve baja. Pero, ¿cuáles son los delitos de connotación social? Los delitos de mayor connotación social, perdón, una buena pregunta, son los hurtos, los robos, las distintas categorías de robo, las lesiones, las violaciones y los homicidios. ¿Esos son los delitos con mayor connotación social? Sí, hay un acuerdo hace ya varios años en términos de cuáles iban a ser los delitos que monitoreamos. Varios países lo tienen, esto en términos de ponerse de acuerdo de gran cúmulo de hechos contra la ley que existen, cuáles van a ser los más relevantes para ir monitoreando. Y esos son, por lo tanto, los delitos que se clasifican en estas estadísticas que se publican trimestralmente por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y estos delitos tú dices que van a la baja. La suma de estos delitos en el nivel nacional, claro, bajan levemente si es que uno ve cómo se ha comportado en los últimos 5 años. La varianza que hubo 2015-2014 es una disminución marginal. ¿Ya? Por delito bajan significativamente los robos en lugar habitado y moderadamente los hurtos y las lesiones y las violaciones, pero aumentaron levemente el robo con violencia, intimidación, el robo en lugar no habitado y el robo de accesorios de vehículo. Y el homicidio, el robo por sorpresa y el robo de vehículo se mantienen en el nivel nacional. Pero estos datos, cuando uno empieza a mirar qué es lo que ocurre ya a nivel de regiones, uno tiene regiones en que aumentan 3 delitos, por ejemplo, hay 3... los aumentos de los robos con violencia, intimidación en lugar no habitado y de accesorios de vehículos se concentran en la región metropolitana, que es la única región en que aumentan 3 categorías de delito. Hay otras 3 regiones en que aumentan 2 tipos de delito, que son Arica, Parinacota, Antofagasta y Maule. Y después, por tipo de delito, uno ve que hay regiones en que se expresan estos aumentos de manera más fuerte. Y esa distribución diversa se observa aún más cuando uno va desagregando por comuna en cada una de esas regiones. Y como siempre hemos dicho, gran parte de los delitos se concentran en pocos lugares
lugares y lo cometen pocas personas. Por eso es más relevante todavía ir focalizando cada vez más la atención que ocurre en cada comuna, que tiene una composición delictiva específica, tiene causas mediatas e inmediatas específicas y tienen problemas delictivos que también requieren respuestas territoriales específicas por parte de las distintas instituciones que tienen algo que hacer. Claro, porque en ese sentido esta cifra nacional, tú hablabas por ejemplo de los delitos de mayor connotación social y que van a la baja, la verdad que es un dato poco relevante específicamente cuando nos distribuimos por comuna y vemos si es que existe una política única de prevención del delito o existe efectivamente una política que se vaya construyendo desde las necesidades que tiene cada una de las comunas, al menos con los datos que ustedes manejan. Exactamente, y ahí hay algunos delitos que tienen algunas bajas en algunas comunas, pero el que hemos destacado en esta oportunidad por cómo son los datos es que el robo con violencia o intimidación registró un aumento significativo, es decir, fuerte, un color rojo en este análisis, en 56 comunas a lo largo del país. Disminuyó en 21, pero es el delito que aumenta en una mayor cantidad de comunas. Ahí está llamado el portonazo también. El portonazo es una categoría, una subcategoría, la verdad es que es un subtipo, no tiene una categoría estadística propia. Y así hay otros delitos, por ejemplo, el robo de vehículos aumentó en 52 comunas, el robo por sorpresa en 52 comunas y el robo de accesorios de vehículos en 46. Es decir, hay aumentos significativos, importantes delitos en distintos territorios y también hay disminuciones y lo que uno echa un poco de menos es que aprendamos de esas disminuciones, entendamos qué es lo que se hizo bien ahí o qué es lo que pasó ahí y poder replicarlo en las distintas comunas en que ahora estamos registrando estos aumentos. ¿Y es significativo en aquellos lugares donde hay disminuciones, para destacar en este caso lo bueno, y si es que han existido políticas precisamente para prevenir el delito, y si es que aquí el dato viene por comuna, ¿hay participación del municipio en este caso para evitar la prevención del delito? Lo primero es que efectivamente hay disminuciones importantes, por ejemplo, el robo en lugar habitado, que disminuyó en 38 comunas, aumentó en 34, es decir, en este delito en particular disminuyó en mayor cantidad de comunas que en las que aumentó. Y respecto de las soluciones, aquí lo que pasa es que incluso dentro de estas categorías estadísticas, el robo en lugar no habitado, por ejemplo, depende de qué tipo de comercio se trata, si en el caso de establecimientos comerciales, y depende del problema delictivo específico, cuál es la palanca más efectiva para poder reducirlo. Si estamos ante un delito violento en que se rearticuló una banda organizada, por ejemplo, es la Fiscalía llamada a liderar una persecución penal que logre demostrar la participación de esta banda en más de un delito y llevar las pruebas y poder efectivamente condenarlo. En el caso de delitos de oportunidad en el espacio público, la vigilancia preventiva policial es una muy buena medida y que puede tener alto impacto para esos delitos en particular. Si es que hay una concentración en algún lugar como un paradero de micro o algún lugar de cascos históricos que concentran delitos por factores ambientales, son también los municipios los llamados a colaborar con las otras instituciones y ver focalización de iluminación u otras cosas que pueden estar facilitando la ocurrencia de delitos. Lo mismo en el comercio. Hay medidas que pueden prevenir ciertos delitos y hay otras medidas que son necesarias que desplieguen las instituciones. Y ahí lo que se echa de menos es que hayan efectivamente planes y estrategias concretas y públicas respecto de cómo las instituciones van a abordar estos problemas en el nivel local, que sepamos en cuánto tiempo se van a evaluar esas iniciativas, cómo se van a replicar las que funcionan y se van a dejar de hacer las que no tienen impacto. Por ejemplo, el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que es la principal estrategia preventiva de Carabineros de Chile, ha sido evaluada 6 veces y no ha tenido los resultados que se esperaban. ¿Pero eso es porque la ciudadanía no ha participado en forma activa en Plan Cuadrante o porque la medida en sí misma no ha dado los que...? Porque el plan como una estrategia de despliegue territorial y de tácticas de Carabineros no ha tenido los resultados que ellos mismos esperaban en términos de reducción de victimización y de delito. Respecto a lo mismo, ¿qué pasa con el Banco Unificado de Datos y miremos para adelante, y con aquellas medidas que hoy día parecieran importantes para la prevención del delito? Es clave, efectivamente hoy día las policías siguen sin compartir información, por lo tanto cuando hablamos de comprender la realidad delictiva, la Policía de Investigaciones no cuenta con todo este cúmulo de información de Carabineros, por ejemplo, y el análisis criminal que puede hacer para entender lo que está pasando es bastante limitado, dadas estas características. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, información de Gendarmería de Chile, que puede ser muy valiosa, claro, y otros órganos. Catalina, antes avancemos en ese dato súper importante, el Banco Unificado de Datos incluye a las dos policías
ya decía Gendarmería. Sí. ¿Y qué otras instituciones pudieran aportar para unificar estos datos que parece clave poder compartirlos? Las principales son las policías, Gendarmería, Servicio Nacional de Menores, todo esto naturalmente con resguardos de confidencialidad en el caso que corresponde y de seguridad y para uso neta. Cada institución tiene de hecho claves de acceso para poder acceder a información relevante. Gendarmería está naturalmente en Servicio Nacional de Registro Civil, a veces hay personas en un listado de prófugos que puedan haber fallecido y ese tipo de cosas también requieren unificar esta información, pero lo más relevante es que hoy día no conocemos los planes de implementación de esta información, es decir, ahora que Carabineros y PDI van a compartir la información, ¿qué uso distinto van a hacer de eso? ¿O que van a tener la información del Ministerio Público o de Gendarmería? ¿Van a conocer los comisarios oportunamente cuando un perfil de alto riesgo termine su condena? Y eso es todo el detalle que requiere también una planificación y una puesta en marcha bien intensiva para que esto tenga efecto. ¿Qué dice la experiencia internacional respecto al Banco Unificado de Datos? ¿Suma absolutamente en el combate a la delincuencia y en la prevención del delito? Bueno, los distintos países tienen configuraciones institucionales y de datos muy distintos. De hecho, a nosotros nos envidian que tengamos, como somos un país relativamente chico y unitario, tenemos solamente 2 policías y en Estados Unidos hay miles de fuerzas policiales y tienen grandes dificultades en coordinarse. Datos, Pero yo vi el otro día, hay toda una estadística de que hay fuerzas policiales alrededor del mundo que están compartiendo como open data, como se llama, incluso los datos policiales con capacidad georreferencial. O sea, cualquier ciudadano podría tomar esos datos y georreferenciar su comuna y ver cuáles son los puntos calientes. Es decir, hay policías que están a la vanguardia y lo que no cabe duda es que las tácticas policiales que funcionan o las estrategias que funcionan son con buena información y análisis criminal para ver cuáles son las personas que están participando, contra quiénes, para qué. Muchas veces el robo en el comercio, por ejemplo, el que roban góndolas es la cadena el primer eslabón de una cadena de distribución de bienes robados. ¿Cuál es el modus operandi? ¿En qué horarios? ¿En qué lugares se focalizan? Y según eso va a depender el éxito de lo que diseñemos y que efectivamente además se implemente. Respecto al Banco Unificado de Datos, ¿qué falta en Chile para que sea una realidad? Bueno, ahí las autoridades conocen más el detalle. Yo he visto las últimas declaraciones del subsecretario de Prevención del Delito. Aparentemente es una materia técnica. Nosotros, la verdad es que como fundación propusimos este sistema o el antecedente a él en el año ya 97 y por lo tanto ha sido algo bastante anhelado por parte de distintos sectores y lo que aspiramos es a que esto efectivamente se concrete tal como dice el programa de gobierno. Y respecto a lo que viene también, ¿qué es lo que urge también en materia legislativa? Hay una ley corta antidelincuencia que está ahí todavía en el Parlamento y muchos muy atentos esperando que finalmente pueda convertirse en realidad. La verdad es que como fundación tenemos poca fe en que eso impacte en alguna medida en la actividad ilícita porque es un aumento generalizado de penas para perfiles incluso de bajo riesgo que vamos a aumentar su reincidencia al encarcelarlos con perfiles de alto riesgo. Creemos que es una apuesta equivocada y más bien lo que hay que poner el acelerador es legislar en cosas que sí van a tener un impacto una vez que logremos implementarlos bien, que es la generación del Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. Hoy día sometemos a jóvenes que cometen delitos a oferta programática que no tenemos evaluada y que no sabemos qué efecto tienen. Eso tiene que cambiar y si no empezamos ya con la dificultad, con los años que implica poner esto en marcha, vamos a estar cada vez más atrasados. Lo mismo con el Servicio Nacional de Reinserción para Adultos. Tenemos muy pocos programas que sabemos que funcionan con una cobertura que es bajísima y hay que también poner el acelerador. Y el Código Penal es una materia que requiere poner un orden y una coherencia a los rangos penales que hoy día existen, limitar un poco la discrecionalidad del juez y hacer coherentes las penas entre los distintos delitos y también tipificar algunos delitos que hoy día no están tipificados, como entiendo yo la usurpación de identidad en medios electrónicos, por ejemplo. Se nos viene todo lo que es el cibercrimen y el país no tiene una legislación acorde al siglo XXI. Y ahí hay que ponerse al día entonces antes de que sea un tema común de conversar el ciberdelito. Bueno, han habido reportajes periodísticos en que ya es un problema, en que hay víctimas de delitos que ocurren en espacios virtuales y que no están tipificados como delito en Chile. Es una discusión pendiente. Así es. Bueno, hemos hablado varios temas. Gracias por acompañarnos, Catalina. De nada, gracias a ustedes por la invitación.